Si tenemos que definir la grandeza de un hombre, su legado, ¿en base a qué sería su legado? ¿En base a qué consideraríamos que alguien ha sido grande? Podemos tener diferentes parámetros, esa es la realidad. Si nos basamos por lo que el mundo estima como grandeza, alguien podrá decir, bueno, alguien que ha sido próspero en los negocios, puede ser alguien grande, alguien que es rico, alguien que ha sobresalido, que es famoso. Y el mundo trataría tal vez de definir o tomaría como parámetros la riqueza, la fama, el poder para decir esta persona es una persona que es grande como tal. Para otros tal vez definirían la grandeza de forma diferente. Para algunos a lo mejor sería el ver a un padre que se levanta todos los días para tratar de salir a sacar adelante a su familia, o los que trabajan ahora acá en Estados Unidos, los que madrugan a las 2 de la mañana para ir a hacer fila y todos los días por esforzarse por sacar adelante a su familia hacia adelante. Que pudiera ser la grandeza. Pero ahora, si tomamos los parámetros del mundo con respecto a alguien que es famoso, que es rico, que es poderoso, y si tuviéramos la oportunidad de preguntarle cómo le hizo para alcanzar esa grandeza, ¿qué escucharíamos de respuesta de ellos? Alguien dirá, fue mi arduo trabajo, el madrugar todos los días, mientras todos los demás dormían, yo ya estaba dándole. Me esforcé en cada momento. Alguien más podrá decir, fue mi preparación, traté de ir a las mejores universidades, tener los mejores estudios, sacar una maestría, tener un doctorado. O alguien más dirá, bueno, fueron las conexiones, el tener a alguien delante de mí que ya sabía, que había recorrido el camino, que me abrió puertas. ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a ser grande? Ahora, nosotros vamos a ver en la palabra de Dios en el capítulo 10, considerando la grandeza de Mardoqueo, como así lo señala el capítulo 10 de la Biblia. Ahí la Biblia nos señala por qué Mardoqueo obtuvo su grandeza. Así que le invito a que vaya conmigo al libro de Esther capítulo 10. Estamos cerrando el día de hoy con el libro de Esther que hemos estado viendo durante algunas semanas, que se han convertido meses. Pero el día de hoy hablaremos acerca de la grandeza del hombre. Y veremos rápidamente lo que la Biblia señala, por qué Mardoqueo fue grande. Oye, hermano, Mardoqueo se convirtió en un hombre rico, se convirtió en un hombre famoso, se convirtió en un hombre poderoso. Ahora, si tuviéramos a Mardoqueo delante de nosotros y le preguntamos, Mardoqueo, ¿cómo le hiciste para ser uno de los hombres más poderosos del mundo? Mardoqueo, ¿cómo le hiciste para convertirte en uno de los más ricos del mundo? Mardoqueo, ¿cómo le hiciste para convertirte en uno de los más poderosos? Bueno, no tenemos a Mardoqueo delante de nosotros, pero la Biblia nos da la razón. Y la razón que la Biblia nos da, hermano, podrá sorprender a más de alguno aquí en esta tarde. Porque es muy diferente los parámetros que la Biblia nos da para medir la grandeza de un hombre y la promoción de un hombre con lo que el mundo considera. Mire, vaya conmigo al libro de Esther en el capítulo 10, ahí manténgalo y permítame hacer una oración. Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites, Dios, estar en tu casa, porque hemos adorado y exaltado tu nombre, porque hemos cantado con libertad, porque ahora, Dios, disponemos nuestro corazón para escuchar de tu palabra. Habla y ministra nuestro corazón, habla nuestras vidas, Señor Dios. Habla a cada uno de nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo sea hoy ministrando nuestras vidas, tocando nuestro corazón, hablando a cada uno de nosotros, Dios, conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas. Que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos transforme, que tu palabra venga, Señor Dios, y nos haga conforme a tu voluntad, como tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén, amén y amén. Libro de Esther capítulo 10, mira, el libro de Esther capítulo 10 es uno de los capítulos más cortos de la Biblia. Quienes estuvieron aquí me escucharon hablar de cuando en las escuelas dominicales nos pedían reporte de los capítulos que leíamos. Yo decía, algunos aplicábamos el Salmo 117, que es el capítulo más corto de la Biblia. Bueno, el capítulo 10 de Esther bien pudiera aplicar para esas ocasiones en las que uno tiene que leer capítulos rápidos. Esther, son solo 3 versículos.
Tres versículos. Mire, Esther capítulo 10 versículo 1 dice: y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Aquí ya estamos cerrando. Ya pasó la trama de lo que trata el libro de Esther, que es esta amenaza sobre los judíos, donde los judíos se planea que sean exterminados, y hemos visto cómo Dios los guardó, cómo Dios estuvo con ellos, cómo Dios les dio la victoria sobre sus enemigos, cómo los judíos celebraron fiesta e hicieron una fiesta nacional para recordar lo que Dios hizo con ellos y cómo los libró de la muerte. Y cada año celebran la fiesta del Purim. Y ahora cerramos entonces en estos últimos tres versículos del capítulo del libro de Esther. El capítulo 10 dice, el versículo 2 dice: y todos los hechos y de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Y el versículo 3 dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos. Y vea la razón que da la Biblia: porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Por qué razón Mardoqueo llegó a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, uno de los hombres más prósperos del mundo, uno de los hombres más famosos del mundo? Porque procuró el bienestar de su pueblo. La razón de la promoción de Mardoqueo tiene que ver con estar al pendiente de los demás, con preocuparse por los demás, con no ver solo por sus propios intereses, sino velar por los intereses de otros. Y a través de todo el libro de Esther podemos ver este comportamiento de Mardoqueo. Cuando a la reina Esther la tomaron para llevarla al palacio, Mardoqueo estaba a la puerta del palacio y día con día preguntaba: ¿cómo está Esther? ¿Cómo le va a Esther? ¿Cómo la tratan a Esther? Mardoqueo no se quedó en su casa a disfrutar del día a día, sino que trató de estar cerca de Esther, su prima. Cuando escuchó del complot de aquellos hombres que querían matar al rey, Mardoqueo escucha que quieren asesinar al rey y él no se quedó callado. Él trató de hacer algo para salvar la vida del rey. Mardoqueo, pero ¿por qué tienes que preocuparte por el rey? El rey tiene sus hombres, tiene quien vele por él. ¿Por qué tú tienes que estar al pendiente y al cuidado de él? Bueno, porque él escuchó del complot y él lo revela. Está al pendiente de los demás. Cuando se emite el decreto para exterminar a todos los judíos, Mardoqueo va por la ciudad rasgando sus vestiduras, llorando, clamando a Dios, porque hay una sentencia de muerte sobre toda su nación. ¿Y qué hace Mardoqueo? Impulsa a la reina Esther para que vaya e interceda, no por Mardoqueo, no por ella misma. La motiva para que vaya y interceda. ¿Por quién? Por su nación. Siempre está pensando en los demás. Cuando el rey sabe que Mardoqueo es judío, que la reina es judía, que a Mardoqueo lo promueven, le dan autoridad, Mardoqueo sigue en la presencia del rey e intercede aún todavía más por los judíos. Aún sabiendo que él podría estar seguro que cuando llegara el día en que todos los enemigos se iban a levantar para querer matar a los judíos, hermano, él tenía un ejército a su disposición, era un hombre poderoso ya, pero él sigue velando por los demás, su pueblo, su nación, los judíos. ¿Cómo puede estar tranquilo cuando los demás aún tienen sentencia de muerte? Siempre está pensando en los demás. Siempre mira por otros antes de ver por sus propios intereses. Por estas razones que Dios lo ha promovido y lo ha llevado de pasar, hermano, del anonimato a ser la persona más conocida ahora en esta época, en este tiempo de la historia. Mardoqueo es el segundo al mando. El hombre que domina el mundo, que es Asuero, lo puso como su segundo. No hay otro hombre más importante en la tierra después de Asuero que Mardoqueo. ¿Y por qué llegó a esa posición? No fue por palancas. No fue por quedar bien. No fue por hacerle la barba al rey.
La razón por la que Mardoqueo llegó a esa posición es porque Mardoqueo siempre estuvo pensando en los demás. Siempre veía por los demás. El doctor Swindoll en su libro Desafío a Servir, él escribe, y le leo este párrafo que él escribe en su libro, dice: la motivación para ayudar, para animar, sí, para servir a nuestros semejantes está languideciendo. Las personas observaron que un crimen se cometía, pero se negaron a ayudar para no complicarse. En estos días confusos estamos perdiendo hasta nuestros valores fundamentales y sin embargo estos son los elementos esenciales de una vida feliz y satisfactoria. Dice el doctor Swindoll, algo ha cambiado en la sociedad. Que estamos viviendo en tiempos donde vemos más por nuestros propios intereses, por nuestros propios bienes, por nuestra propia satisfacción. Y esta es la cultura en la que estamos viviendo hoy. Una cultura narcisista, una cultura hedonista, una cultura que se preocupa más por el yo que por los demás. Ese es el mundo en el que ahora vivimos. Piensa en ti. Y la gente busca prosperar, no para beneficiar a otros, sino por su propio beneficio. Uno busca tener el mejor trabajo, no para poder ayudar a su familia o a sus seres queridos cercanos, no, para su propio beneficio. Uno busca ser reconocido y famoso, no para ayudar a otros y ser de influencia en la sociedad, no, para su propio beneficio. Y esto es lo que estamos viendo en esta sociedad de nuestros días. Hace algunos años hicieron un experimento psicológico con unos ratones. Construyeron un lugar de 3 metros cuadrados donde fácilmente cabían en ese espacio 160 ratones. Y durante 2 años y medio, de ser 8 ratones en ese espacio, pasaron a reproducirse en 2,200 ratones. En un espacio que era para que hubieran cómodamente 160 ratones. Había 2,200 ratones. Ahora, se les proveyó alimentos, se les dio agua, se les dieron todos los recursos necesarios para que pudieran vivir. Se trataron de quitar todos los peligros que pudieran enfrentar, que pudiera matar a cada uno de esos ratones. Se les dio todo lo necesario para que pudieran ellos vivir. Y algo que llamó la atención de los investigadores fue el comportamiento que se comenzó a ver en esos ratones. Cuando la comunidad llegó a 2,200 ratones, lo que comenzaron a ver fue lo siguiente. Los adultos formaron grupos de alrededor de 1 docena en cada grupo. Y de estos grupos, cada ratón realizaba funciones particulares. Se diferenciaba bien lo que cada ratón hacía. Estos son los más grandes, los adultos. Y los machos que normalmente protegían su territorio se retiraron de su liderato y se comenzaron a volver pasivos. Las hembras se volvieron agresivas y despojaban a los jóvenes. Los ratones más jóvenes no hallaron su lugar en la comunidad, en esa sociedad, y mientras iban creciendo fue aumentando su desenfreno. Solo se dedicaban a comer, a beber, y era todo lo que hacían. No mostraban agresividad. Había una pasividad en esos ratones más jóvenes. Y toda la sociedad de los ratones más se desintegró. Y después de 5 años, todos los ratones murieron. Cuando tenían todas las condiciones para vivir, alimento, comida, se les quitaron todos los peligros. Después de 5 años, todos los ratones murieron. Y les llamó mucho la atención a los investigadores porque a medida que creció la comunidad, comenzaron a ver un fuerte sentido de independencia en los ratones. Que ya nadie se preocupaba por el bienestar de la comunidad, sino veían prácticamente por ellos mismos. Algunos se volvían más pasivos, algunos dejaban de velar por su territorio, de velar por sus ratones o demás. Todo este fenómeno se comenzó a manifestar hasta llegar al punto de desintegrarse. ¿Por qué? Porque se fueron, la parte de la reproducción de los ratones también dejó de existir
aparte de la reproducción entre ellos, dejó de existir. Dejaron de buscarse entre los ratones para reproducirse. ¿Por qué? Porque cada quien al final de cuentas ya se preocupaba por sí mismo. Y los que hicieron este estudio decían, ¿qué pasaría si como sociedad nos encontráramos en condiciones similares? Donde por una sobrepoblación comienza a haber un sentido de independencia y cada quien a ver por lo suyo propio y dejar de preocuparse por los demás. Y hasta cierto sentido, aunque no estamos en un planeta aún sobrepoblado y aún hay espacio para más, este tipo de comportamientos se ven a nuestro alrededor. Un comportamiento de independencia, un comportamiento donde alguien ya no ve por los demás, sino solo ve por sus propios intereses. Vemos a una juventud pasiva, que prácticamente están metidos en el celular, las redes sociales, sin esa agresividad por querer salir y comerse el mundo, por querer salir y sobresalir, por querer hacer algo por otros. Y vemos eso, hermano. Se comete un crimen a la vuelta de la esquina y ya nadie hace nada. Nadie se preocupa por los demás. Pensamos en nosotros, nuestro beneficio. Y lo que vemos aquí en la vida de Mardoqueo es que en Mardoqueo siempre hay una preocupación por los demás. Quisiéramos tener la grandeza de Mardoqueo, pero no queremos tener la responsabilidad de velar por otros. Quisiéramos ser famosos como Mardoqueo, pero no quisiéramos utilizar esa fama y ese poder que viene con la fama para usarla en beneficio de otros. La razón de la grandeza de Mardoqueo es porque siempre veló por los demás. Y algo más que quiero destacar de la vida de Mardoqueo, y con eso quiero ir cerrando el mensaje y cerrar el libro de Esther, que aunque no lo señala aquí en la Biblia, está implícito en la vida de Mardoqueo, y esto tiene que ver con su carácter. Su carácter. Con respecto al carácter, hermano, entre los psicólogos no se ponen bien de acuerdo con respecto a su significado, que es. Y se puede a veces confundir con el temperamento. La palabra carácter en griego significa sello, cuño, marca, eso significa marca. Carácter es una marca y como tal tiende a representar la marca que cada persona deja. A eso tienden a referirse con carácter. Y tratando de diferenciar lo que es el temperamento y el carácter, se puede decir entonces que el temperamento es espontaneidad, es algo heredado, es algo innato, es algo que viene con nosotros, es espontaneidad. Ese es el temperamento. Hay unos aquí que son muy temperamentales. Y su padre era muy temperamental. Y su abuelo era muy temperamental. Y en cierta manera esto viene más heredado. Hay quienes tienen la mecha muy corta. Los de la mañana, hermano, esos vinieron en la mañana, no vinieron ahorita. El carácter es control. El carácter es voluntad, es educación. El carácter se forma, el carácter se desarrolla. O sea, el temperamento es algo que viene con nosotros, que es innato, pero el carácter es algo que se forma en nosotros. Las experiencias de vida, con la preparación, se va formando el carácter en nuestras vidas. Mira, John Maxwell en su libro El talento nunca es suficiente, hablando acerca del talento y el carácter, él dice lo siguiente: muchas personas con talento logran colocarse en el primer plano, pero los que han ignorado desarrollar un carácter firme raramente se mantienen allí por mucho tiempo. La ausencia de un carácter firme con el tiempo arruinará el talento. ¿Por qué? Porque las personas no pueden escalar más allá de las limitaciones del carácter. Las personas talentosas a veces son tentadas a tomar atajos. El carácter previene eso. Las personas talentosas pueden sentirse superiores y esperar privilegios especiales. El carácter les ayuda a no hacerlo. Las personas talentosas son elogiadas por lo que los demás ven en ellas. El carácter desarrolla lo que está dentro de ellas.
Las personas talentosas tienen el potencial de ser personas que marcan la diferencia. El carácter marca la diferencia en ellas. Las personas talentosas con frecuencia son un regalo para el mundo. El carácter protege ese regalo. El carácter es lo que se forma en nosotros, lo que nosotros somos, lo que nos lleva a actuar en el día a día. Las decisiones que tomamos en momentos importantes tienen que ver con nuestro carácter. Ahora, mira, hermano, hay gente que puede llegar a posiciones de privilegio y perderlas por un carácter débil. El carácter es importante. Y justo analizando el libro de Esther podemos ver la comparación entre Amán y Mardoqueo. El carácter de Amán es un hombre que es egoísta. Es un hombre que piensa en sí mismo. Es un hombre que aprovecha su posición de autoridad para querer cobrar venganza. Ese es Amán, que se quiere enriquecer y que triste y lamentablemente por su carácter terminó perdiendo todo, hasta su vida y la de su familia. Pero en el caso de Mardoqueo, su carácter es muy distinto. Mardoqueo, hermano, cuando llega, mire, Esther capítulo 9, versículo 3 y 4, vaya conmigo, Esther capítulo 9, versículo 3 y 4. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Mire, Esther no tiene problema en esconder la razón por la que los demás persas ayudaron a los judíos a defenderse de sus enemigos. Y la razón por la que los persas decidieron ayudar a los judíos para defenderse de sus enemigos es por el temor de Amán. La fama de Amán se extendió por todas partes. Ahora, una cosa es que el rey lo haya promovido y lo haya hecho su segundo al mando. Pero si Amán no tiene el carácter necesario para estar ahí, hermano, no hubiera podido tomar las decisiones correctas. Si Amán al momento de llegar ahí comienza a pensar en su propio beneficio, no hubiera tenido el carácter suficiente para poder permanecer ahí, hermano. Amán no hubiera velado, Mardoqueo no hubiera velado por los judíos, no hubiera tomado las decisiones que tomó, no hubiera hecho lo que hizo. Pero es el carácter lo que permite que Mardoqueo, una vez que llega ahí, siga engrandeciéndose. Una vez que llega ahí, sigue sobresaliendo. Una vez que llega ahí, sigue creciendo. ¿Por qué? Por su carácter. Por su carácter. Tener un carácter débil nos puede llevar a perder todo. Hay quienes pierden su familia por un mal carácter o un carácter débil. Hay matrimonios destruidos por un carácter débil. Gente que cuando se presentó la tentación no tuvo el valor para decir no. Es un carácter débil. Que cuando se presentó la oportunidad no tuvo el valor para correr y decir no, yo me alejo lo más posible de la tentación. No, es un carácter débil. Y hay quienes pierden familia por un carácter débil. Hay quienes pierden amistades por un carácter débil. Posiblemente gente que estuvo ahí en algún momento de tu vida y ya no está, podrá recordarte. ¿Qué los separó? Un mal carácter. Hay quienes pierden ministerio por un carácter débil. Y en estos tiempos, hermano, cada vez la situación es más difícil, tan complicada.
En el mes de enero, los que estuvimos en Sinaloa, me tocó escuchar a un hombre que disertó un mensaje como pocos. Que hace unas semanas terminó perdiendo su ministerio por una inmoralidad. Y un hombre que predica como pocos en el mundo terminó perdiendo lo que Dios le ha dado y la manera como Dios lo usa por no tener el carácter fuerte como para poder permanecer firme en medio de la tentación. Y vemos a ministros de Dios que son arrastrados por las tentaciones, hermano, y que no permanecen firmes por no desarrollar un carácter conforme a la palabra de Dios. El carácter te permite mantenerte, el carácter te permite seguir creciendo, el carácter es importante. Yo sé que, hermano, a veces, pocas veces se habla acerca del carácter, pero es importante en nuestras vidas. Porque no tener el carácter de Cristo desarrollado en nosotros, hermano, nos puede llevar a perder lo que más amamos. Hay quien pierde trabajo, hermano, por un mal carácter. El carácter es importante. El carácter te mantiene. El carácter te hace seguir hacia adelante. Y podemos ver en Mardoqueo ese carácter que se desarrolló en su vida, que lo llevó a pensar en los demás, que lo llevó a ver por otro, pero que lo llevó a darle esa seguridad de saber quién es él. Que cuando fue promovido a los lugares donde Dios le permitió llegar con un propósito, pudo cumplir con su función. Porque tenía el carácter suficientemente maduro y desarrollado como para poder ejercer autoridad y poder servir a los demás sin echarse a perder. Miren, hay gente que nomás prospera tantito y se echa a perder. Hay gente que le ora a Dios por un trabajo y el Señor los prospera, hermano, y ya no se ven en la iglesia. Hay gente que con tantita fama, hermano, no, hombre, se cree en la última Coca-Cola del desierto. Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios no los promueve más? ¿Por qué Dios no los usa más? ¿Por qué Dios no hace más a través de sus vidas? Y a veces basta con estar tan cerca de ellos para darte cuenta y decir, ahora entiendo. Tiene el talento como para hacer cosas increíbles, pero el carácter no le permite desarrollarlo, no le permite llegar a esos lugares. El carácter es necesario para poder permanecer en nuestro llamado y cumplir con nuestro propósito. El carácter. Así es que Mardoqueo fue grande. ¿Por qué? Porque vio por los demás. Mardoqueo prosperó, ¿por qué? Porque estuvo al pendiente de otros. En el libro de Esther termina lo que es prácticamente el periodo en el que los judíos están en el exilio, después de que habían sido llevados cautivos y de que vivieron un tiempo fuera de sus Israel o de su tierra. Y cuando cierra el libro de Esther, podemos ver en ese cierre de ese periodo que los judíos, la condición de los judíos, cuando está cerrando en el periodo de Mardoqueo, la condición de los judíos es mejor que tal vez nunca antes, desde que habían salido en el exilio, que fueron llevados cautivos. Ahora los judíos están siendo prosperados en medio de Persia. Ahora los judíos están creciendo. Ahora a los judíos les va bien. De ser una raza que es menospreciada por ser esclavos,
porque fueron llevados cautivos. Ahora se les mira y se les mira como un pueblo al que se les respeta, que crecen, que prosperan, que les va bien. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que no puso sus prioridades antes que las de los demás. Hubo un hombre que vio por otros y que estuvo dispuesto a cumplir con su propósito para que los demás pudieran ser prosperados. Y ese hombre fue Mardoqueo. Y sabes qué, hermano, qué hermoso es cuando a ti te va bien, pero que también le va bien a los demás. Qué hermoso es cuando Dios hace algo a través de tu vida, pero lo que hace es para el beneficio de los demás. Pensar en los demás. Si definimos qué es la grandeza del hombre, para el hombre que no conoce a Dios pudiera decir riqueza, fama y poder. Para nosotros que conocemos de Dios podemos decir que la grandeza del hombre es temer a Dios, que el carácter de Cristo se moldea en su vida. ¿Quieres ser grande? Teme a Dios y que el carácter de Cristo se refleje en ti. Porque cuando el carácter de Cristo se refleja en ti, dejarás de ser egoísta, dejarás de poner tus propios intereses como prioridad y comenzarás a pensar en los demás. Es el ejemplo que hizo el Señor Jesucristo cuando se despojó de su trono y su gloria para venir a dar su vida por nosotros. Él vino y nos puso un ejemplo, y el ejemplo que Él pide que nosotros imitemos es el ejemplo de servir. Él les dijo a sus discípulos, mire, cuando Él tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos, el Señor Jesucristo dijo, lo que ustedes me vieron hacer a mí, ustedes háganlo. El Señor Jesucristo no le dijo a Pedro, a Juan y a ellos, miren, como ustedes me vieron predicar, así prediquen. Como ustedes me vieron liderar, así lideren. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, como ustedes me vieron servir, así sirvan. Porque esto es el Evangelio. Servir a los demás. ¿Quieres ser grande? Sirve a otros. ¿Quieres ser grande? Sirve a los demás. No puede ser grande aquel que busca poder, fama y reconocimiento para su propio beneficio. Es grande aquel que siempre está al pendiente de los demás. Por eso Dios usó a Mardoqueo, por eso Dios prosperó a Mardoqueo, por eso Dios hizo lo que hizo a través de la vida de Mardoqueo. Porque fue un hombre conforme al carácter de Dios. Le invito a cerrar sus ojos ahí en su lugar. Permítame hacer una oración. Señor, gracias en esta tarde. Hemos visto, Dios, a través de estos meses la vida de Mardoqueo en el libro de Esther. Vemos cómo él fue próspero, cómo él creció, cómo tú lo engrandeciste, Dios. Aunque el autor de Esther no lo menciona como tal, sabemos que tú estás detrás de. Fuiste tú quien estuvo en su promoción, fuiste tú quien lo impulsó, fuiste tú quien lo llevó a esos lugares, porque era necesario que Mardoqueo llegara a esos lugares para hacer lo que hizo por el bien de los demás. Él fue grande y fue conocido. Y la razón, Dios, es porque siempre estuvo al pendiente de otros. En este mundo tan egoísta, en este mundo, Señor Dios, en el que estamos tan preocupados por nuestros intereses. Permítenos ser más conscientes de las necesidades de los demás. Permítenos, Señor Dios, estar más al pendiente de otros. Permítenos servir a otros. Que el buscar crecer, Dios, no sea para
para beneficio personal, sino siempre sea pensando en otros. Poder ser ese instrumento en el cual, Señor Dios, otros puedan ser bendecidos a través de nuestra vida. Y ayúdanos, Dios, a día con día a poder crecer y fortalecer nuestro carácter. Para poder permanecer en lo que hacemos. Para poder servir, Señor Dios, de la mejor manera y poder impactar a otros. Y poder crecer, Señor Dios, para que a través de todo lo que hagamos sea tu nombre glorificado. No buscamos reconocimiento personal, no es vanagloria lo que estamos buscando. No, buscamos que tu nombre sea exaltado y glorificado en lo que nosotros hacemos. Y que si tú, Dios, nos permite, Señor Dios, hacer algo, seas tú exaltado en todo lo que hagamos. Quienes vean, Señor, de lo que hacemos, puedan verte a ti siempre reflejado. Por eso, Dios, que tu carácter se desarrolle en nuestras vidas para que podamos seguir creciendo cada día, Dios, y no estropear el trabajo que nos has llamado a hacer. No estorbar el trabajo que tú nos llamas a hacer. Que tu carácter se forme en nosotros, Dios. Danos la disciplina para poder crecer y aprender cada día. Para poder vivir en integridad. Ayúdanos, Dios. A poder servirte de la mejor manera y poder ser ese canal de bendición, ese instrumento de bendición a otros. Tu Espíritu Santo hoy en esta hora, Señor Dios, venga y nos anime a poder servir. Hasta ya de solo pensar en nuestro beneficio. Permítenos servir a los demás. Permítenos ser ese instrumento a través del cual, Señor Dios, podamos ser de bendición a otros. Permítenos servir de la mejor manera, representándote a ti, Dios. Permítenos servir. Así como Mardoqueo sirvió a su nación. Levanten en este lugar, Señor, hombres y mujeres con ese espíritu de Mardoqueo. Con ese sentir de Mardoqueo. Con esa disciplina de Mardoqueo. Con ese carácter de Mardoqueo. Para ver por nuestra nación, para ver por los demás, para ver por otros. Danos